tuve que volver a entrar. Está bien. Ahora sí, espero que no pase nada de nuevo. Como les iba diciendo, vamos a retomarlo desde donde nos quedamos ayer. ¿Dónde nos quedamos ayer? En la discusión de las ecuaciones de Maxwell en un espacio-tiempo curvo general. Estas son las ecuaciones de Maxwell, escritas en términos del campo A, y como ven, son ecuaciones diferenciales parciales de segundo orden, y nosotros estábamos interesados en el caso de vacío. Recuerden lo que habíamos hecho ayer, ¿no? Ayer habíamos dicho que íbamos a tomar el calibre de Lorentz, donde tú puedes conmutar estas derivadas covariantes bajo el precio con el precio de incluir un término que involucra la curvatura de Ricci, ¿sí? Esto es lo que sucede si tú conmutas esas derivadas covariantes. En el vacío no hay cargas y en el vacío el tensor de Ricci es igual a cero, ¿no es cierto? Por las ecuaciones de Einstein. Entonces, y además, ¿no? En el calibre de Lorentz podemos pedir que esta ecuación, la divergencia de A sea igual a cero. Por lo tanto, nos quedamos con la ecuación de Laplaciano actuando sobre el campo A. ¿Sí? Déjenme aquí escribir ecuaciones de Maxwell. Y esto es en el vacío. Esto es en el vacío. Y este es el calibre de Lorentz. Bien. Entonces, fíjense, estas ecuaciones se ven bastante simples. Uno dirá, es la ecuación de onda para cada una de las componentes del vector ANU. Pero eso no es tan así. Sí, por si acaso, esto no es lo mismo que, digamos, en espacio-tiempo plano. En espacio-tiempo plano. Menos 1 sobre... bueno, tengo que ser cuidadoso. En ciertas coordenadas sí. A ver, ¿qué es lo que quería decir para no confundirles? Mm, lo que quería decir era esto, ¿no? En coordenadas cartesianas esto sí va a ser cierto, ¿no? Esta es la ecuación de onda y esta va a ser una ecuación por componente, ¿no? Vas a tener 4 ecuaciones desacopladas, pero en espacio-tiempo curvo o en coordenadas generales, eso no es así. Por eso lo voy a borrar, ¿está bien? Espero no haberles confundido mucho con eso. El punto es este. El punto es este. Dado que ya. Digámoslo de una mejor manera. Digámoslo de una mejor manera. Uno acá, al ver esta ecuación, tendría la tentación de decir, ajá, entonces esto es simplemente d mu a t igual a 0, d mu a x igual, o digamos en las coordenadas que usamos para la métrica de Schwarzschild, ¿no? En coordenadas esféricas. O bueno, se llaman coordenadas de Boyer-Linky, más precisamente. Uno tendría la tentación de decir esto, ajá, son 4 ecuaciones desacopladas para cada una de las componentes del vector ANU, pero esto es incorrecto, ¿sí? Es totalmente incorrecto. ¿Por qué es totalmente incorrecto esto? Porque esta derivada de aquí, que de hecho para ilustrar mejor el punto, simplemente voy a intercambiar este índice. Vamos a escribir así. Esta derivada de acá es una derivada covariante, ¿no? Entonces, esa derivada covariante se debe escribir así. De mu a nu menos gamma lambda mu nu a lambda. Entonces, el hecho de que tú tienes este término que mezcla las componentes del vector a lambda va a implicar
que, que estas ecuaciones no son desacopladas, es decir, no es una ecuación por cada componente, ¿sí? Entonces, dado que esto es cierto, pongámosle un nombre a esta ecuación, ecuación 1. Entonces, 1 es un sistema de 4 ecuaciones, vamos a usar las siglas en inglés porque es lo usual, 4 ecuaciones parciales diferenciales de segundo orden. Y aquí voy a poner el calificativo acopladas. Acopladas. Y cuando las ecuaciones están acopladas es que la vida es un poco mucho más difícil que si no lo estuvieran, ¿sí? Porque, ¿cómo resuelves esta ecuación? A ver, nosotros, les hago recuerdo, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes la ecuación de onda, ¿sí? Hagamos un recordatorio de qué pasa cuando tienes la ecuación de onda. Por ejemplo, actuando sobre una cierta función f de t, x, y esto es igual a una suerte de término de fuente que puede depender del tiempo y del espacio. La técnica usual para resolver esta ecuación es invocar la función de Green, ¿no es cierto? Pero para esta ecuación tú no puedes invocar una función de Green, porque esta es una ecuación acoplada, ¿sí? Y necesitas primero desacoplar la ecuación. ¿Qué significa desacoplar? Escribir un número de ecuaciones que tengan solamente una función incógnita. Como estamos mezclando las componentes, vamos a tener varias funciones incógnitas por cada una de las ecuaciones. Entonces, ajá, ahí viene el gran misterio. El gran misterio. La gran pregunta es, ¿cómo desacoplamos, cómo desacoplamos las ecuaciones de Maxwell en espacio-tiempo curvo y en coordenadas generales? ¿Cómo desacoplamos las ecuaciones de Maxwell? Y déjenme decirles, ¿sí? Este problema de intentar desacoplar las ecuaciones de Maxwell ha estado digamos, en la comunidad de relativistas ah, por bastante tiempo. Ha sido un problema muy difícil de atacar, muy difícil de resolver. Y tú necesitas desacoplar las ecuaciones de Maxwell para encontrar soluciones, ¿sí? Y lo que les voy a compartir ahora, la técnica que un científico muy brillante llamado Tucholsky, en una serie de papers que se llaman Tucholsky 1, la gente le suele llamar a esos papers Tucholsky 1973 y 1974. En esos 2 años, pues, él fue capaz de atacar este problema. Vamos a decirlo así. Tucholsky en estos 2 años propuso un método, un método brillante para desacoplar, y es más, y separar en variables, ¿no?, las ecuaciones de Maxwell. Y no solo las ecuaciones de Maxwell, ¿eh? Las ecuaciones de Maxwell y de Einstein. Aquí con un pequeño caveat, linealizadas. Las ecuaciones de Einstein linealizadas. ¿Está bien? Tucholsky. Si hay un nombre fuerte en el área de la teoría de perturbaciones, es Tucholsky. Reescribamos las ecuaciones entonces, para entender cuál fue el método de Tucholsky. Y yo voy a trabajar en vacío, sin fuentes. Esto se puede hacer con fuentes perfectamente.
sin ningún problema, pero es más fácil sin fuentes. ¿Bien? Y fíjense que no voy a asumir ningún gauge, no voy a asumir ningún calibre. Ya voy a trabajar en un calibre totalmente general. Van a ver que al final el método termina fijando un calibre de alguna manera. Y eso es interesante, ¿no? Es una suerte de calibre preferencial, si es que eso tiene sentido alguno. Am, bien. Quisiera preguntarle si queda claro por qué es tan difícil este problema. ¿Por qué es tan difícil desacoplar las ecuaciones de Maxwell? Si alguien tiene dudas, por favor, hable ahora. Bueno, igual hay oportunidad para hablar después, ¿no? Por supuesto, pero si alguien tiene una duda flagrante en este momento, es invitado a manifestar. Bien, si no hay ninguna pregunta, pues avanzamos. Para entender correctamente el método de Tukolsky, necesitamos invocar una serie de conceptos novedosos que probablemente han visto ustedes en algún curso de relatividad general, probablemente no, lo cual también está bien. Por eso voy a intentar dar una introducción amigable, sin necesidad de decir todos los tecnicismos que hay que decir. Entonces vamos a hacer una pequeña sesión de preparación, porque vamos a necesitar el concepto de vectores tetrados. ¿Sí? Vectores tetrados. ¿Qué significa eso? La palabra tetrados. Tetra viene del, creo que es latín, cuatro. Am, entonces, de alguna manera, cuatro vectores. Pensemos en lo siguiente, ¿sí? Imagínense que el espacio-tiempo, digamos, en una imagen intuitiva, pero tal vez no tan precisa, es una sábana, ¿sí? Este es el espacio-tiempo que llamamos M. Y nosotros agarramos algún punto del espacio-tiempo M y nos ponemos a pensar en el plano tangente a ese punto P. Nos ponemos a pensar en el plano tangente a ese punto P y nosotros sabemos, ¿no? Que en un punto P, en el espacio tangente, podemos definir un espacio vectorial. Van a ver, y vamos a pensar en los vectores intuitivamente como flechitas. eh, eh, no es la representación gráfica más precisa por un sinnúmero de razones, pero eso no interesa ahora mismo. Bien, entonces, nosotros en relatividad general solemos definir una base vectorial en el punto P que se llama la base coordenada. La base coordenada que está en íntima relación con, por ejemplo, vamos a ponerlo aquí así, en espacio-tiempo plano, espacio-tiempo plano, en coordenadas 1, cartesianas. ¿Cuáles son los vectores? Los vectores de la base coordenada son los I, J y K de toda la vida. ¿Sí? Los muy queridos I, J y K, que casualmente son unitarios. En coordenadas esféricas tenemos un otro conjunto de vectores. Vamos a tener el vector eh, R unitario, teta unitario y phi unitario. Bueno, más precisamente, claro, déjeme pensar. Estos vectores van a estar multiplicados por alguna cierta función, que no vamos a, no es de interés ahora mismo, pero voy a escribirlo así. Un cierto factor por R unitario, un cierto factor por teta unitario y un otro cierto factor por phi unitario. ¿Está bien? La base coordenada entonces está en íntima relación con lo que nosotros conocemos ya, que son, claro, los vectores unitarios o los vectores base asociados a los diferentes sistemas de coordenadas que podemos definir. Esa es la base coordenada, pero también podemos definir otro tipo de bases vectoriales, ¿sí? Y en particular nosotros vamos a estar interesados en lo siguiente. Vamos a estar interesados en alguna base que le vamos a llamar la base tetrada,
que es simplemente alguna base en la que la métrica G mu es una, es eta mu. Es la métrica de Minkowski, digamos. ¿Sí? La métrica de Minkowski. Ahora alguien podrá objetar, ¿no? Y decir, ajá, pero ¿cómo es posible que seamos capaces de encontrar alguna base en la que la métrica sea plana? ¿Acaso no estamos en espacio-tiempo curvo? Y esa es una muy buena pregunta. Pero la respuesta es que sí podemos. Sí podemos y voy a dar dos razones. La primera razón es decir que tú puedes encontrar alguna base en la que la métrica sea la métrica de Minkowski es lo mismo que decir el principio de equivalencia, el principio de equivalencia fuerte, ¿no? de Einstein, que nos dice que todos los experimentos realizados en un marco en caída libre local tienen resultados iguales a los mismos experimentos realizados en espacio-tiempo plano. ¿Está bien? Entonces, localmente, en una vecindad muy pequeña, alrededor del punto P, tú puedes encontrar coordenadas o puedes encontrar una base vectorial en la que la métrica toma esta forma. Eso no significa que la curvatura es igual a cero en ese punto, por la siguiente razón, y esta es la segunda razón. Recuerden que la curvatura está dada en términos de dos derivadas de la métrica. La curvatura es la segunda derivada de la métrica. Tú puedes pedir que la métrica, por ejemplo, vamos a hacer una serie de Taylor aquí muy esquemática. La curvatura va a ser, digamos, si le expandes en serie de Taylor alrededor de eta mu nu, va a ser eta mu nu más esto es muy esquemático, ¿ya? Esto es muy esquemático. X mu menos las coordenadas del punto P multiplicado por la primera derivada de la métrica. Aquí voy a tener que utilizar otro índice. Rho de X rho evaluado en el punto P más la segunda derivada, ¿no? El segundo otro término. Aquí lo vamos a poner así. Más orden X menos XP al cuadrado. Tú puedes hacer que esta derivada sea cero en el punto P, puedes exigir eso, pero la relatividad general no te va a dejar pedir que el término de segundo orden sea igual a cero. Ahí es donde se manifiesta la curvatura. La curvatura se manifiesta en las segundas derivadas de la métrica, no en las primeras. ¿Está bien? Entonces, muchos más detalles al respecto pueden encontrarlos en los libros clásicos de relatividad general. Acá, por el momento, lo único que me interesa es la posibilidad, es la capacidad que tenemos de hacer esto, ¿sí? La habilidad. Quiero decir, que es posible lógicamente hablando, ¿sí? Si son escépticos de la idea, les invito a consultar las referencias clásicas. Bien, ahora, ¿qué es lo interesante acá? Necesitamos vectores, ¿no? Es una base tetrada. Entonces, la base tetrada normalmente se denota con la letra E y es un conjunto de 4 vectores, ¿sí? Entonces vamos a tener 4 vectores, los vectores tienen índice arriba y vamos a denotarlos vamos a ponerles una etiqueta A cada uno de estos vectores. Entonces estos vectores van a ir de 0 a 3, ¿no? Tenemos 4 vectores en total. Tenemos 0. En teoría de perturbaciones es más acostumbrado a ser de 1 a 4. Entonces tenemos estos 4 vectores definidos en el espacio y tiempo, tales que G mu nu, recordemos cómo se hace una transformación, un cambio de base de una matriz G mu nu. ¿Cómo se hace un cambio de base? Tienes que tomar
nosotros queremos que esto sea la métrica de Minkowski. Entonces aquí voy a poner la métrica de Minkowski, voy a usar los índices A y B. Entonces esto va a ser, claro, y también vamos a necesitar esta es la tetrada, vamos a necesitar la tetrada recíproca, en la que tenemos un índice alto latino y un índice bajo griego. ¿Cómo están definidos cada uno de estos vectores? A partir de los vectores de la tetrada, simplemente va a ser la métrica G mun U aplicada a este vector, y vamos a aplicar también la métrica de Minkowski. Aquí voy a anotar para no confundirlas, ¿no? Eta AB. Entonces aquí vamos a necesitar la métrica inversa. ¿Está bien? Entonces la métrica G mun U se escribe así. ¿Sí? La métrica G mun U se escribe así. Tal vez se están preguntando ustedes, pucha, ¿qué son estos vectores? ¿No? Esto se ve muy abstracto. Yo no sé qué son estos vectores, pero él los está usando a cada rato. Les voy a dar un ejemplo preciso de vectores en un momento, ¿ya? Para que veamos esto con mayor esplendor. Por el momento, pensemos en todo esto como una simple abstracción que nos va a ser útil en un momento. ¿Está bien? Ok. Ahora, la métrica de Minkowski se escribe así, pero también podemos nosotros hacer una otra especificación de la métrica, ¿sí? Y esta es la que a mí me va a interesar. La métrica de Minkowski, eta AB, puede también escribirse tras hmm, una, una transformación de Lorentz. Ahora sí, Lorentz con T, en los vectores EA. Esa transformación solamente aplica en los índices latinos. Esa transformación se vería así. Vamos a tener un nuevo vector con índice A', es igual a lambda. Aquí tengo que usar la transformación inversa, razones que probablemente ustedes conocen. E, B. Estoy haciendo una transformación de Lorentz solamente en el índice bajo. No estoy tocando el índice espacio-temporal. Entonces, para ser más precisos, este índice A se llama índice de Lorentz y este índice mu se llama índice espacio-temporal. Índice espacio-temporal. ¿Cómo podemos pensar intuitivamente en esta transformación de Lorentz acá? Bueno, lo que estamos diciendo es esto. Tenemos el espacio-tiempo que se ve como una sábana en nuestra mente, aunque puede ser de muchas más dimensiones. Tenemos algún punto en esta sábana, por ejemplo este, y estamos definiendo el espacio tangente, y en este espacio tangente tenemos 4 vectores, que en la analogía de 2 dimensiones es 2 vectores, ¿ya? Entonces, simplemente al aplicar esta matriz, yo simplemente estoy rotando de alguna manera interesante, estoy rotando de alguna manera estos vectores, ¿ya? Esta es una transformación de Lorentz, que simplemente ejecuta una rotación, ya sea una rotación espacial o un boost, ¿no? Una transformación en t y en coordenadas espaciales, en los vectores de la tetrada. Bien, la métrica eta mun U, tras una transformación de Lorentz de los vectores tantos, puede también escribirse como eta AB igual a -1, -1, 1, 1, 0, 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 0. Ay, estoy haciendo un desastre aquí. A ver, otra vez. Entonces, 0, 0, 0, 0 en las diagonales, menos 1, menos 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Esa es la métrica eta. Después de haber realizado alguna transformación de Lorentz, alguna transformación de Lorentz nos permite escribir la métrica de esa manera. ¿Está bien? Y esta es la métrica que a mí me va a interesar. Alguien preguntará, ¿por qué? Ah, ¿Cuál es la diferencia entre esta métrica y esta otra métrica de aquí abajo? Lo vamos a ver en un segundo, ¿está bien? Por el momento quisiera ver si hay preguntas en el público. ¿Hay alguna pregunta? A ver, veamos el chat. Creo que no hay preguntas. ¿Está bien? Y yo tengo Sí, una están pregunta, saliendo. Chico. Sí, sí. Lo que no me queda muy claro es, bueno, entiendo que se puede hacer una transformación, pero en esta nueva métrica hay dos, digamos, dos negativos. ¿Tendríamos dos coordenadas temporales, algo por el estilo? Ajá, buena pregunta. La respuesta es que no. Vamos a tener dos coordenadas nulas. Ah, ok, Dos ya. coordenadas nulas. Claro, digamos, en una métrica lorentziana solo puedes tener una componente temporal, ¿no? O tipo tiempo. Pero puedes tener dos nulas. Am, y de hecho, a ver, puedes tener cuatro nulas. A ver, sí. Lo vamos a ver en un momento. Voy a escribir una tetrada que vamos a usar, que como vamos a ver, los cuatro vectores van a ser nulos. Y estos cuatro vectores van a respetar o van a corresponder a esta métrica. Esto es parecido a lo que se hace en teoría de cuerdas, probablemente lo han hecho en el curso con Denis, de transformar al cono de luz, ¿no? Hacer una transformación al cono de luz. Es algo parecido a lo que estamos haciendo aquí. Gracias. Ok. am, Déjeme pensar. Ok, entonces presentemos la tetrada que vamos a usar nosotros y ahora voy a volver a especificar el espacio-tiempo de Kerr. Aquí arriba habíamos dicho que, claro, Tukolsky propuso un método brillante para desacoplar y separar variables en las ecuaciones de Maxwell y de Einstein, pero acá hay que decir algo importantísimo. Él hizo esto, pero no en general, no para cualquier espacio-tiempo. Él hizo esto para todos los espacio-tiempos de Petrov, en inglés se llama Petrov Type D. A ver, vamos a poner así. Para espacio-tiempos de Petrov Type D. Eh, Kerr, el espacio-tiempo de Kerr, es Petrov Type D. Vamos a ponerlo así. Entonces, yo no voy a hacer la separación no voy a hacer el desacople en Petrov Type D, porque eso sería muy complicado y tendría que hablar del formalismo de Newman-Penrose y del formalismo de Gerold Helt-Penrose, que son otros científicos que reformularon el formalismo de Newman-Penrose. No vamos a hablar de todo esto. Yo voy a enfocarme en Kerr. Simplemente quería decir eso, quería hacer la aclaración, ¿no? Creo que sonó a que, Tukolsky fue capaz de desacoplar en cualquier espacio-tiempo. No, lo hizo en espacio-tiempos de Petrov Type D y en particular yo me voy a enfocar al espacio-tiempo de Kerr. ¿Está bien? No me pregunten qué es un espacio-tiempo Petrov Type D, esa es una discusión que se puede alargar un poco. Bien, presentemos entonces la tetrada que yo voy a usar. Llamémosle a los vectores E mu A, llamémosles L mu, N mu, M mu y M mu barra, donde la barra denota conjugación compleja.
Es decir, que para mí estos dos vectores van a ser reales, van a tener componentes reales, y estos dos vectores van a ser complejos en general. Pero nosotros vamos a mantener la restricción de que la métrica y todos los observables físicos son reales, ¿está bien? Entonces estos dos vectores son complejos. Am, estos vectores, a ver, van a ser tales que, ¿no? LMU punto NMU, digo, ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué significa ese punto? Ese punto no tiene sentido. A ver, claro, este es el vector EMU1, este va a ser el vector EMU2, este es el vector EMU3, este es el vector EMU4. Entonces, ¿cómo puedo escribir las componentes de la métrica en términos de estos vectores? Como ya hemos dicho, ¿no? EMU A, E, B, mu, con este índice lo has bajado con la métrica. Esto va a ser igual a eta AB. ¿Está bien? Esto es igual a eta AB, donde eta está dada por esta expresión. Eso quiere decir para nosotros entonces que L mu N mu va a ser igual, esto va a ser, a ver, fila 1, columna 2, esto es igual a menos 1. Entonces, fíjense que L mu por M mu es igual a L mu por M bar mu igual a 0. ¿Qué más tenemos? Vamos a tener que, de la misma manera, ¿no? N mu por M mu es igual a N mu por M mu bar, y esto es igual a 0. Vamos a tener también que L mu por L mu es igual a 0. Vamos a tener que L mu, N mu, perdón, N mu por N mu es igual a 0 también. Fíjense, ¿no? Por el momento tenemos que dos de los vectores de la tetrada son nulos. Son nulos. Vamos a tener, ¿qué más? A ver, por ejemplo, podríamos agarrar M mu. ¿Qué es M mu por M mu bar? Esto va a ser igual a 1. ¿Y a qué es igual M mu por M mu? Este es igual a M bar mu por M bar mu. Este es igual a 0. Creo que eso es todo. Sí, eso es todo, ¿no? Tengo, a ver, esta componente de aquí es esta o esta. La métrica es simétrica. Esta componente de acá va a ser esta y esta. Y todos los ceros, a ver, están. Creo que ya anoté todos los ceros. Y si me olvidé de alguno, eh, igual va a ser cero, ¿no? Cualquier otro producto va a ser cero. El punto es que acá tenemos un producto diferente de cero, acá tenemos un producto diferente de cero, y todos los demás productos son iguales a cero. ¿Está bien? Ajá, entonces tenemos una tetrada con cuatro vectores nulos. Una tetrada con cuatro vectores nulos. Vamos a anotar un ejemplo de esta tetrada en Kerr. En Kerr se suele usar, y de hecho esto es lo que Tukolsky usó, se suele usar la tetrada, la tetrada de Kinnersley. La tetrada de Kinnersley, que ahora la voy a escribir aquí abajo. Déjenme ver mi nota. Un segundito, ¿dónde está mi nota? Un ratito. Ajá, aquí está. En Kerr, recordemos cuáles son algunas variables útiles en Kerr. Recordemos que habíamos definido la, esta variable delta, habíamos definido la variable sigma también, sigma mayúscula, de esta manera. Y también es muy útil definir, aquí estamos recordando algunas definiciones útiles en Kerr. Es útil definir esta variable z griega, que es r menos ia coseno de teta. Y entonces z conjugado complejo va a ser r más ia coseno de teta. Y ya se puede ver que sigma es igual a z por z bar, o z conjugado, z bar.
Bien, ¿cuál es la tetrada de Kinsley? Es esta. L mu es un vector que tiene cuatro componentes. La primera componente es R cuadrado más A cuadrado sobre delta. La segunda componente es 1, la tercera componente es 0 y la cuarta componente es A sobre delta. N es igual a 1 sobre 2 sigma multiplicado por R al cuadrado más A cuadrado, ajá, ok, coma, menos delta, coma 0, coma A. M mu es igual a 1 sobre 2, 1 sobre la raíz cuadrada de 2, z barra multiplicado por IA por el seno de teta, IA por el seno de teta, no, atención, sí, está bien, coma 0, coma 1, coma y seno de teta. Y M barra no es más que M mu, si quieren, conjugado complejo. ¿Sí? Hay por lo menos dos formas de notar la conjugación compleja. Yo estoy acostumbrado a usar las barras. Creo que muchas personas están acostumbradas a usar el asterisco. Ahí está. Déjenme ponerles un ejercicio. Ejercicio. Verificar los productos a L mu n mu igual a menos 1, m mu m barra mu igual a 1, por ejemplo, L mu igual a 0, etcétera, en Spreadsheet. Ah, es ZSC, ¿no? Spreadsheet. ¿Cómo haces que esto sea Spreadsheet? Simplemente tienes que hacer que A sea igual a 0, ¿no? Recuerden que A es el parámetro que controla la velocidad angular del agujero negro. Si A es igual a 0, ese agujero negro está quieto, no está girando. Entonces tú puedes simplemente hacer A igual a 0 en todas estas expresiones y tienes la tetrada de Kinsey en Schwarzschild. Y si quieres hacer espacio-tiempo plano, M igual a 0, ¿no? M igual a 0. ¿Dónde está M? Por ejemplo, M está aquí. Bien, esa es la tetrada. Ahora, ¿por qué esta tetrada es tan útil? A ver, déjenme ver mis notas para ver mi guión. Ya. Esta tetrada es sumamente útil por la siguiente razón. Fíjense, recordemos voy a poner la pregunta. ¿Por qué la tetrada de Kinsley es tan útil? Y es Kinsley es tan útil por la siguiente razón. Podemos definir, podemos definir, o podemos hacer un cambio de variables. A ver, déjeme pensar cómo decir esto bien, porque se puede decir de varias maneras. Podemos hacer entre comillas, un cambio de variables. Déjenme preguntarles, esta es una pregunta para el público, ¿sí? ¿Cuántas componentes independientes tiene el tensor F mu? ¿Cuántas componentes independientes tiene el tensor F mu en 4 dimensiones? Recuerden que es un tensor antisimétrico, ¿ok? ¿Alguien?
Es un tensor antisimétrico en 4 dimensiones. La matriz va a tener, ahí está, 6 componentes. Gracias, Cristian. Excelente. 6 componentes, totalmente. F mu nu tiene 6 componentes independientes. Yo podría hacer un cambio de variable a otras 6 componentes. Necesito definir unas otras 6 cantidades para hacer un cambio de variables. Ahora, por supuesto, ese cambio de variables debe ser, mm, debe ser consistente. A ver, por ejemplo, fíjense, ¿no? Yo tengo el tensor f mu nu, pero yo podría multiplicar el tensor f mu nu por los vectores de la tetrada. Y entonces esta sería la definición de las componentes del tensor f en la base tetrada. Este es un cambio de base. Esta expresión es simplemente un cambio de base. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, preguntémonos, ah, preguntémonos si la componente f Lm, que va a ser simplemente f, f mu nu por L mu m nu, preguntémonos si esta componente tiene algo en especial. Bueno, algo interesante de esta componente, por si acaso, en la tetrada de Kinnersley, es lo siguiente, que si tú escribes la conjugada compleja de esta expresión, el tensor f mu nu es real, el vector L mu es real. Pero el vector m nu es complejo. Entonces ahí es donde tienes que incluir una barrita. Pero esto no es más que FLM barra. Es decir, de tomar FLM, de tomar la conjugada compleja de FLM, tú recuperas inmediatamente otra de las componentes. Ajá, entonces es como si FLM, de aquí podemos nosotros ver, FLM en realidad codifica dos de las componentes, del tensor F mu nu, ¿no? Dos de las componentes del tensor F mu nu. A ver, podemos hacer lo mismo con F, y esta vez voy a agarrar F M barra, F M barra N. Y eso no es más que F mu nu, M barra mu, N, ¿no? Y sucede exactamente lo mismo, ¿eh? Sucede que Fm barra, perdón, F barra M barra N es igual a F Mn, sin la barra. Lo mismo, lo mismo que con FLM. Y fíjense entonces acá, perdón, esa llave estuvo bien pésima. Aquí, ahora sí. Voy a simplemente copiar este enunciado y cambiar esto por Fm barra N. Fíjense, con una componente compleja por si acaso, estamos codificando dos de las componentes reales de Fm1. Con una componente compleja, Fm barra N, estamos codificando dos otras componentes de Fm1. Entonces, lo que más o menos quiero mostrarles que estoy haciendo, el espíritu de lo que estoy haciendo, es que en lugar de trabajar con 6 componentes reales, 6 componentes, aquí voy a añadir la palabra reales independientes, en lugar de trabajar con 6 componentes reales independientes, yo quiero trabajar con 3 componentes complejas, con 3 componentes complejas, que codifican 6 componentes reales. ¿No es cierto? Entonces, la última combinación interesante, porque fíjense, ya me estoy quedando sin vectores. La otra combinación interesante va a ser F mu nu, L mu, N nu. Fíjense que si yo lo dejo así, si sumo 0 acá,
Esto es completamente real. Entonces ahí tengo solamente una componente. Yo voy a necesitar añadir f mu, f nu. Entonces acá sucede la misma historia y a esto le vamos, esto va a ser simplemente FLN más FM barra N. Y aquí sucede la misma historia, ¿no? Bla, 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 bla. La misma historia. Aquí está. Entonces, la idea es esta. Aquí tenemos dos componentes reales o lo que es lo mismo decir, una componente compleja, una componente compleja, una componente compleja. Ahí está. Tenemos las seis componentes reales en tres componentes complejas. Déjame un segundo que me están bombardeando con mensajes. Tal vez es alguna urgencia. No, ninguna urgencia. Muy bien. Entonces, pongámosle nombres a estas cantidades, ¿ya? Pongámosle nombres. Y los nombres que le voy a poner a estas tres cantidades son los siguientes. Voy a llamarle phi 0 a la primera cantidad, pero por convenciones históricas voy a ponerle un signo menos. Voy a llamarle phi 1 a esta de aquí, convenciones históricas, un signo menos y un factor de un medio. ¿Ok? Y phi 2. Y esto era L, ¿no? Ahí está. Entonces, en estos tres escalares yo tengo las seis componentes independientes del tensor de Faraday. Y a estos escalares se les suele llamar escalares de Maxwell. Escalares de Maxwell. También se les suele llamar escalares electromagnéticos. Ay, perdón. Escalares electromagnéticos. Y se les suele llamar también escalares de Newman-Penrose, ¿sí? Y yo uso escalares de Maxwell. Esa es la nomenclatura que yo uso. Ok, entonces, teniendo estos escalares, la siguiente pregunta es, ok, ¿cómo podemos reescribir las ecuaciones de Maxwell, que las voy a escribir aquí abajo? ¿Cómo podemos escribir las ecuaciones de Maxwell en el vacío en términos de estos escalares? ¿Sí? Ah, bien, la respuesta es la siguiente. La respuesta es la siguiente. Ah, antes de avanzar, yo necesito hacer una última aclaración. Recordemos cómo habíamos definido la métrica, ¿no? La métrica habíamos dicho que se puede obtener a partir de un cambio de base, ¿no? Y, y tú obtienes la métrica de Minkowski. Una cosita, dos detalles técnicos importantísimos. Recordemos cómo habíamos definido la tetrada. Así, ¿no? Habíamos dicho que E1 va a ser L mu, E2 es N mu, E3 es M mu y E4 es M barra mu. Dado que la métrica no es diagonal, atención, dado que la métrica con la que estamos trabajando no es diagonal, entonces las componentes de la tetrada recíproca sería un error decir, esto es simplemente L mu, ¿no? Esto es simplemente N mu, esto es simplemente M mu y esto es simplemente M barra mu. Esto sería un gran error, ¿sí? Esto sería un gran error. Vamos a trazarlo y vamos a cancelarlo. ¿Sí? Esto sería un gran error. La manera correcta de hacerlo es considerando la, la no diagonalidad de la métrica. Y entonces, este es un ejercicio, ¿sí? Demostrar que las componentes de la tetrada recíproca son menos n mu, menos L mu, M barra mu y M.
¿Cómo se hace este ejercicio? Se hace así. Hay que agarrar las componentes de la tetrada y aplicarles una métrica eta AB y usar la métrica G-MUNU para bajar el índice, ¿no? Aquí estás subiendo el índice de Lorentz y lo estás convirtiendo en un índice de B, en un índice B, y estás bajando el índice de espacio temporal y lo estás convirtiendo en un índice NU. Y como esta cosa de acá no es diagonal, es que vas a mezclar, ¿no? Vas a mezclar estos vectores. N va a aparecer acá, etcétera. Ya, este es un ejercicio. Este es un otro ejercicio y esta es la manera correcta de escribir las componentes de la tetrada recíproca. Ok, usando las componentes de la tetrada recíproca y la métrica no diagonal, que era -1, -1, 1, 1, y ceros en todo lado, ¿no? Podemos escribir la métrica de la siguiente manera, y esta es una escritura muy, muy elegante de la métrica de Kerr. Déjeme ver dónde está, ese está aquí. Eso va a ser igual a -2 por L simetrizado N más 2 M simetrizado M bar. ¿Qué significan estos paréntesis en los índices de acá? Eso no significa nada más que, por ejemplo, si tienes un tensor con índices bajos mu-nu, esto no es más que un medio B mu-nu más B nu-mu. ¿Sí? Esa es la simetrización. Entonces podemos escribir a la métrica de esta manera. ¿Sí? Muy interesante. ¿Podemos hacer lo mismo con el tensor F mu-nu? Fíjense, claro que sí. El tensor F mu-nu va a estar dado de la siguiente manera en términos de sus componentes tetradas, ¿no? A, B, mu, nu. A, B, mu, nu. Ok. Ahora tú lo que tienes que hacer acá es traer, a ver, déjeme pensar. Sí, claro. Tienes que invocar estas componentes, tienes que expandir estos productos y también usar aquí, ¿no? Las componentes FAB, todas las componentes FAB están codificadas en términos de estos tres escalares, ¿ya? Entonces, FAB es lo mismo que decir escalar 0, escalar 1, escalar 2, ¿sí? Tienen la misma información. Entonces, si tú haces esta expansión, si abres los productos y invocas estas expresiones, este va a ser el resultado para fmu. Lo voy a escribir simplemente. Ajá, más phi2 lmu mnu más phi0 m barra mu nnu, listo, más conjugada compleja, ¿no? Como fmu no es real, tienes siempre que tienes que asegurar, ¿no? Que sea real sumándole la conjugada compleja. ¿Está bien? Demostrar esta fórmula, lo voy a dejar también como un ejercicio, pero este es un ejercicio un poquito más desafiante. Entonces le vamos a poner, como es de costumbre, un asterisco. ¿Sí? Un asterisco. Ok, entonces, ¿qué hemos Mirko, hecho? Sí. bueno, estabas teniendo este tiempo una pregunta. Por ejemplo, el M, ¿no? Que es complejo, es decir, más o menos, ¿cómo se hace para definirlo? O sea, al hacer el cambio de coordenadas, digamos, de las coordenadas que estamos usando para G, digamos, a las coordenadas del punto, ahí tenemos que usar una función compleja. Eso es cómo hacemos el M complejo, ¿verdad? O cómo se hace eso. Sí, esa es una interesante pregunta. A ver, vamos a intentar responder acá.
Cuando tienes vectores, digo, perdón, a ver, déjame pensar, porque es una buena pregunta. En relatividad general, tú puedes hacer dos tipos de transformaciones en los tensores, ¿no? Puedes hacer transformaciones coordenadas, por ejemplo, la métrica. Podemos cambiar de coordenadas a unas nuevas coordenadas x tilde, ¿no? Y aquí vamos a usar otros índices, rho, sigma, digamos, de x mu, de x nu, g, rho, sigma, tilde. Esta es una transformación de coordenadas, pero tú también podrías hacer un cambio de base con unas ciertas matrices que se suelen denotar E, ¿no? Digamos EA, EB, mu nu, y aquí pongamos G, ¿no? Pongamos una G tilde AB, donde G tilde no necesariamente es la métrica de Minkowski, ¿ya? Entonces, este tipo de transformaciones se llaman transformaciones coordenadas. Y este tipo de transformaciones son simplemente cambios de base o cambios de base. Este es un cambio de base, cambio a una base, pongamos así, cambio a una base que no necesariamente es coordenada. No necesariamente es coordenada. ¿Ya? Es decir, no necesariamente va a haber una otra matriz que tenga esta forma, ¿no? La forma de un jacobiano. Bueno, no es un jacobiano, saben a lo que me refiero, ¿no? Esta matriz. No va a haber una matriz en la que E a mu sea necesariamente igual a la derivada parcial de una coordenada respecto de otra. Cuando no existe tal cosa, entonces este es un cambio a una base no coordenada. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces, no es que estamos invocando coordenadas complejas, porque eso tendría, wow, eso sería complicado, ¿no? Coordenadas complejas. Aunque se puede hacer. Simplemente hemos encontrado cuatro vectores que te dan, digamos, a ver, ¿dónde estamos? Hemos encontrado cuatro vectores que te dan esta métrica y entonces son vectores que legalmente puedes usarlos para hacer que tu métrica sea plana. Y si esos vectores son complejos, uh, estos son los vectores, ¿no? Interesantemente, las matrices de transformación son los vectores. Entonces no tenemos que invocar un paso intermedio como la función que creo que estabas señalando, ¿no? No tenemos que invocar coordenadas intermedias. Sí, ¿eso responde a la pregunta? Un poco iba en el sentido de que alguna vez vi, ¿no? Que estas tetradas se podían hacer, pero no sé si en este caso, ¿no? Como una especie igual de derivadas, pero digamos de las coordenadas, bueno, por no encontrar una palabra no tan específica, de la variedad con las coordenadas del espacio tangente, digamos, ¿no? Entonces, no sé si aquí también se puede hacer eso, o sea, hacer las derivadas de uno de los espacios, que es el de la variedad como tal, con el de el espacio tangente. Entonces, ¿se puede escribir estas es como esas derivadas o no necesariamente? Ese era un poco el sentido, digamos, de la pregunta. Ah, sí, creo que eso es cierto déjame pensar. Puede ser, ¿no? Que para alguna de las es exista, por ejemplo, vamos a usar lenguaje un poco más técnico aquí. Este es un vector, ¿no? Entonces puedes multiplicarlo por la base coordenada del mu. La pregunta que creo que tienes es, ¿será que existe alguna otra coordenada tal que, digamos, tengas la derivada parcial respecto de una coordenada mu tilde? ¿No? ¿Será que existe eso para alguna de las as? ¿Esa es tu pregunta? Sí, en realidad es con las dos ecuaciones que se ha escrito arriba, si podemos escribir, digamos, estas es como una matriz como las de arriba, esas especies de jacobianas, eh, pero que son unas coordenadas de la variedad y otras coordenadas del espacio tangente. Entonces, que Ah, sí ya. podemos, eso sí. Am, ¿Sabes? No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, porque eso sería el caso si tú, por ejemplo,
siempre puedes transformar a coordenadas cartesianas localmente. Entonces, ese sería un ejemplo de lo que estás diciendo. Pero no todas las bases tetradas son bases coordenadas. Lo que sí te puedo decir es que la L que estábamos considerando, digamos, L es E1, ¿no? Entonces, la L que estábamos considerando sí puede escribirse en términos de una coordenada. Pero eso es lo que sé de la L. No sé si se puede hacer eso con los otros vectores. ¿Ya? Entonces sí, hay que tener un cuidadillo ahí. Am, Creo que se puede hacer para L, no sé si se puede hacer para las demás. Esa sería mi respuesta a tu pregunta. Ah, ok, gracias. Ok, sí, esa es una buena pregunta. Ah, continuemos. Hemos escrito entonces el tensor F en términos de los escalares de Newman-Penrose o los escalares electromagnéticos o los escalares de Maxwell. La gran pregunta que tenemos que hacernos ahora es, ¿será que podemos escribir, vamos a ponerlo aquí, podemos escribir las ecuaciones de Maxwell, nabla mu f mu nu igual a cero en términos de los escalares phi 0, phi 1 y phi 2? En principio sí deberíamos ser capaces de hacer eso, porque los escalares codifican todas las componentes independientes de el tensor F mono. Pero ¿cómo se hace eso en la práctica? ¿Cómo se hace eso en la práctica? A ver, vamos a ver. Déjenme ver mi nota aquí. Mis notas. Bien. Am, Entonces, fíjense, esta ecuación es en realidad, claro, el lado izquierdo de esta ecuación es un vector, ¿no? Es un vector. Y nosotros sabemos que todo vector f nu podemos escribirlo con un índice tetrado, ¿no? Un índice tetrado, de esta manera, ¿no? Esto va a ser lo mismo que decir VA es igual a EA mu B mu, ¿no es cierto? Entonces, para nosotros sacar los índices tetrados de esta ecuación, tenemos que multiplicar la ecuación por algún vector tetrado. Igual a cero. Vamos a multiplicar, por ejemplo, por C, por A, ver. Y de hecho, creo que va a ser más fácil si hacemos esto así. Índice arriba, índices abajo, nu C, por ejemplo, ¿no? Nu C. Entonces, lo que nos quedaría sería esto así, nu C igual a cero. Ahora, am, nosotros en principio podemos escribir, a ver, déjenme pensar aquí. Claro, hagamos esto también, escribamos f mu nu en términos de sus componentes tetradas, y vamos a tener la siguiente ecuación. Del mu, o nabla mu, actuando sobre FAB, EA mu, EB nu. Todo esto está multiplicado por E nu C, igual a cero. Si tú expandes un poquito todo esto, vas a encontrar lo siguiente, que cero, vamos a poner el cero a la derecha, vas a tener nabla mu E mu con índice alto A, multiplicado por FAC, más EA mu por del mu FAC más menos. Aquí en algún momento hice una integración por partes. Esto lo voy a dejar como un ejercicio. B nu D mu E nu C F A B. ¿Está bien? Sí, está bien, está correcto. Entonces,
Este es el ejercicio para ustedes, ir de aquí a aquí, ¿ya? Este es otro ejercicio. Fíjense qué ha pasado entonces. ¿Cuántas ecuaciones yo tengo aquí? Tengo 4 ecuaciones, ¿no es cierto? Porque el índice libre es el índice C. Aquí tengo el índice C, aquí tengo el índice C y aquí tengo el índice C. Entonces, acá yo simplemente voy a citar el resultado. Antes de citar el resultado, fíjense qué cantidades tenemos aquí. Aquí tengo la divergencia de los vectores tetrados, ¿no? La divergencia de los vectores tetrados. Aquí tengo una derivada direccional actuando sobre los vectores tetrados. Derivada direccional en dirección de la tetrada, ¿no? Y aquí también una derivada direccional en dirección de la tetrada. Entonces, si tú, por ejemplo, haces que C sea igual a L, si C es igual a L, esta es la ecuación que vas a encontrar. Esto es, a ver, voy a escribir la ecuación y de ahí voy a seguir hablando. L mu derivada parcial del mu más 2 veces 2 sobre sigma actuando sobre phi. Y déjenme escribir esto con un color más bonito, con color blanco. Porque estas son las ecuaciones más importantes de la clase de hoy. Bueno, casi. Sí. Este es un operador diferencial actuando sobre phi1 y esto es igual a m mu derivada parcial mu más z por la cotangente de teta menos IA por el seno de teta dividido entre z actuando sobre phi 0. Esta es una de las ecuaciones. Fíjense, aún no hemos desacoplado nada, ¿no? Una de las ecuaciones sigue involucrando componentes mezcladas del, del, del tensor F mu. Aún no hemos desacoplado nada. Sí, sí, no hemos desacoplado nada, pero aún no hay que perder la esperanza. Porque de hecho este es el paso clave para entender el desacople de las ecuaciones de Maxwell. Bien, si tú haces que C sea igual a N, es decir, tomas otra de las componentes de esta ecuación, vas a encontrar lo siguiente. Y este es un operador diferencial, ¿no? Este es un operador diferencial, no hay que confundirse. Arriba tenemos nosotros el mu en sus componentes, 4 componentes, y es simplemente contraer esas componentes con las derivadas parciales. No hay nada mágico que esté sucediendo acá. Más 2IA por el seno de teta dividido entre, déjenme ver, la raíz cuadrada de 2 sobre sigma actuando sobre phi1 es igual a z sobre z barra por sigma sobre delta por n mu del nu z barra sobre z a delta sobre sigma menos delta sobre 2 z sigma actuando sobre phi 0. Y solo por enfatizar aquí cuál es el operador diferencial, déjenme escribirlo de otra manera. Este operador diferencial este operador quiere actuar sobre esto multiplicado por esto, ¿no es cierto? Este operador diferencial quiere atacar a esto multiplicado por esto. Bien, ¿cuál es la otra componente? Va a ser C igual a M, y esta ecuación es más sencillita. Bueno, casi igual de sencilla. 1 sobre Z más derivada parcial L mu, así. Y el lado derecho es M barra mu del mu más 2i a seno de teta, 2i a seno de teta, raíz cuadrada de z al cuadrado por phi 1. Y la última ecuación es, a ver, m mu del mu, m barra debería ser. No, está bien, m nomás. Si hay algún error, clarito va a ser. Z cotangente de teta menos i a seno de teta
sobre raíz cuadrada de 2 sigma. Phi 2, todo esto es igual a n mu del mu menos nabla sobre z sigma, actuando sobre phi 2. Phi 1. Ahí está. Esto es lo que ha sucedido. ¿Qué hemos encontrado entonces? Hemos reducido, no hemos reducido nada. Teníamos 4 ecuaciones al inicio y seguimos teniendo 4 ecuaciones. Claro, eso es simplemente un chequeo de consistencia. Un chequeo de consistencia. Hemos empezado con 4 ecuaciones, aún tenemos 4 ecuaciones porque aún no hemos aplicado ningún truco especial, salvo el hecho de haber codificado las componentes independientes de f mu en los escalares phi 0, phi 1 y phi 2. Pero fíjense que estas ecuaciones escritas tal y como las hemos escrito acá, ya sugieren alguna estrategia para desacoplarlas. Fíjense, ya se sugiere, ¿no? Medio que estas ecuaciones invitan a querer hacer algo interesante. Por ejemplo, fíjense que las dos ecuaciones de arriba, ellas solo involucran a phi 0 y a phi 1. Y las dos ecuaciones de abajo solo involucran a phi 2 y a phi 1. Entonces, parece, pongámoslo así, parece que podríamos combinar, pongámosle nombres a estas ecuaciones. A ver, pongámosle nombres a estas ecuaciones. Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2, esta es la ecuación 3 y esta es la ecuación 4. Parece que podríamos combinar 1 y 2 para eliminar phi 1 y entonces, obtener una sola ecuación para phi 0. Una sola ecuación para phi 0. Y podríamos decir lo mismo de las ecuaciones 3 y 4. Ah, déjenme poner aquí así comillas. Podríamos combinar 3 y 4 para eliminar phi 1 y obtener una sola ecuación para phi 2. ¿No es cierto? ¿Y qué más podríamos hacer? Podríamos igual haber eliminado phi 0 de la ecuación 1 y 2, ¿no? Haber eliminado phi 0 de estas dos ecuaciones aquí para obtener una sola ecuación para phi 1. O lo mismo de las ecuaciones 3 y 4, ¿no? También podemos eliminar, bueno, también podríamos, no sabemos si podemos, también podríamos eliminar phi 0 de 1 y 2 o phi 2 de 3 y 4 para obtener una sola ecuación para phi 1. Ahí está. Esa es la estrategia entonces que vamos a implementar nosotros para resolver este problema, para desacoplar estas ecuaciones. Esto, muchachos, es lo que significa desacoplar, ¿está bien? Desacoplar es obtener una sola ecuación para una sola función incógnita. Y aquí, la verdad, nos estamos aprovechando bastante del hecho de que podemos codificar dos de las componentes de FMU en un solo escalar, ¿no? A ver, déjenme ver. Tengo 5 minutos, así que no voy a poder hacer el desacople completo hoy. Lo vamos a hacer la siguiente semana. Déjenme darles un ejercicio.
Este es un ejercicio más retador que que les había mencionado anteriormente, pero Eh, ciertamente muy interesante. Sí. Como empezamos un poquito tarde, tienes 10 minutitos todavía. Ok, 10 minutos. Puedo desacoplar estas ecuaciones en 10 minutos. ¿Saben qué? Creo que no. Así que voy a hacer algunas observaciones y creo que vamos a terminar ahí. Va a haber tiempo para preguntas. Bien, déjeme plantear el ejercicio entonces. Eh, a ver, hagamos un primer ejercicio no tan desafiante. Ejercicios o problemas más bien. ¿Cuál es la diferencia entre un problema y un ejercicio? Bueno, am, en espacio, en espacio-tiempo plano, en espacio-tiempo plano, es decir, donde m es igual a cero, la masa del agujero negro es cero y el spin del agujero negro es igual a cero, intentar, intentar desacoplar uno, las ecuaciones, ¿no? Intentar desacoplar 1, 2, 3 y 4. En espacio-tiempo plano esto debería ser razonablemente sencillo y de hecho no sería diferente a lo que hacemos en electromagnetismo usualmente, ¿no? Escribir la ecuación de onda. Los escalares phi deberían obedecer ecuaciones de onda en espacio-tiempo curvo, ¿sí? Digo, en espacio-tiempo plano. Entonces, si tú haces, por ejemplo, A igual a cero, ¿qué cosas desaparecen? Este término desaparece, este término desaparece, este término desaparece, este de aquí. Sigma se simplifica, sigma solo va a depender de R, ¿no? Z, recordemos que Z es R menos I a coseno de teta, entonces va a ser R simplemente, ¿sí? Entonces, en espacio-tiempo plano, esto se simplifica bastante, ¿ya? Inténtenlo en espacio-tiempo plano. Inténtenlo durante el fin de semana y la siguiente semana yo les voy a mostrar cómo desacoplar en toda generalidad. El segundo ejercicio es lo mismo, solo que en Schwarzschild, ¿sí? Entonces, intentar desacoplar 1, 2, 3 y 4, 3 y 4 en Schwarzschild. Wow. A ver, vamos a escribir aquí abajo. Ese nombre siempre es complicado de escribir, ¿no es cierto? En, en Schwarzschild. Es decir, el spin del agujero negro es igual a cero, ¿sí? Intenten desacoplar en espacio-tiempo plano y en Schwarzschild y la siguiente semana vamos a hacer conmigo en espacio-tiempo, en el espacio-tiempo de Kerr, en toda generalidad. ¿Está bien? Ese es el ejercicio. Ahora, déjenme hacer algunos comentarios respecto de estas ecuaciones, ¿sí? ¿Qué tenemos entonces? Tenemos cuatro ecuaciones para tres escalares complejos. Cuatro ecuaciones para tres escalares complejos. Sin embargo, si bien estamos de acuerdo en que el tensor F mu tiene seis componentes independientes, de todas maneras debemos preguntarnos cuántos grados de libertad físicos tiene el campo electromagnético. ¿Sí? Déjenme escribir la pregunta. Y esta es una pregunta para ustedes, ¿sí? Si alguien en el chat conoce la respuesta, pues escríbala o levante la mano y dígala, ¿sí? La pregunta es, ¿cuántos grados de libertad físicos tiene el campo electromagnético?
¿Cuántos grados de libertad físicos tiene el campo electromagnético? Recordemos que tres escalares complejos significa seis escalares reales, ¿no? Seis escalares reales. Y 6 se escribe literal cuando es menor que 10. 6 escalares reales. ¿Alguien conoce la respuesta a esta pregunta? Dos, ¿verdad? Dos, precisamente. Solamente dos. Solamente dos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, recordemos que en el campo electromagnético tú siempre puedes aplicar una transformación de calibre. Entonces puedes simplemente eliminar uno de los grados de libertad del campo electromagnético. Este es un vector de cuatro componentes, ¿no? Entonces, esto tiene cuatro componentes. Tú puedes sumar digamos, este escalar, perdón, puedes sumar el gradiente de un escalar y puedes pedir que ese escalar sea justo, digamos, delta mu t a t, ¿no? Y con un signo menos. Si haces eso, has eliminado uno de los grados de libertad del campo electromagnético. Ahora, ¿cómo puedes eliminar otro? El otro grado de libertad se elimina mediante las ecuaciones de Maxwell. Veamos así. Voy a poner esto aquí abajo. Aquí hemos eliminado uno. El otro grado de libertad, por ejemplo, se puede eliminar por medio de la ecuación de la ley de Gauss, ¿no? Que esto es en espacio-tiempo plano. Lo mismo se puede hacer en espacio-tiempo curvo, pero lo vamos a hacer en espacio-tiempo plano solo como referencia. Esta ecuación se puede escribir pues así, ¿no? El laplaciano del campo del potencial escalar menos la divergencia de el potencial vector es igual a la derivada parcial del potencial vector. Fíjense que en esta ecuación de aquí, no aparecen derivadas temporales. Vamos a poner así, no hay derivadas temporales de v, ¿no? No hay derivadas temporales de v. Entonces, esta ecuación de acá no es una ecuación dinámica para v, ¿sí? No es una ecuación de evolución para v. Entonces, v es una suerte de cantidad que simplemente fija de alguna manera las condiciones iniciales o también, a ver, dicho más precisamente, ¿no? Es una cantidad que propiamente no evoluciona con la dinámica del campo electromagnético. ¿Está bien? Esta ecuación en el lenguaje en lenguaje más preciso es un constraint, es una restricción. ¿Sí? A algunas personas les gusta llamar a esto un vínculo, ¿sí? Y la última manera en que se puede ver esto facilito, bueno, no facilito, pero se puede ver, es mediante la acción. Digamos, hablemos de espacio-tiempo plano. En espacio-tiempo plano no aparece el jacobiano, ¿no? Entonces esa es la acción del campo electromagnético. Pero fíjense, la derivada temporal que no aparece en la lagrangiana, no aparece en la lagrangiana. Y esto ya es indicativo de que AT no es una cantidad dinámica. No hay ecuación de movimiento, no hay ecuación de evolución para A sub T. Entonces, por eso el campo electromagnético solo tiene dos, ¿no? Empezamos con cuatro, eliminamos uno por medio de una transformación de calibre y el otro grado de libertad simplemente se puede resolver algebraicamente de aquí, ¿no? O hay que resolver una ecuación diferencial que no involucra derivadas temporales. Por eso el campo electromagnético tiene solamente dos grados de libertad físicos. Pero nosotros tenemos tres escalares complejos, es decir, seis escalares reales. ¿Qué significa esto? Esto nos sugiere
Y con esto voy a terminar. Esto sugiere que los escalares, que si bien podemos desacoplar los escalares, φ0, φ1 y φ2, ellos no son independientes. Ay, perdón, no sé qué acabo de hacer. A ver, volvamos. Ellos no son independientes. Y más bien codifican o contienen la misma información sobre el campo electromagnético. ¿Por qué es así? Bueno, ¿por qué debería ser así? Porque por cada escalar complejo significa dos escalares reales. Y si el campo electromagnético tiene 2 grados de libertad físicos, entonces esos 2 grados de libertad físicos deberían estar contenidos en cualquiera de los 3 escalares, y cada uno de los escalares contiene la misma información sobre el campo electromagnético. Con eso vamos a terminar, ¿sí? No sé si hay tiempo para preguntas. Si no lo hay, está bien. Sí, sí, sí hay, y bueno, yo tal vez aprovecharía de hacer un par. Lo Ujú. primero era respecto a esto último. No recuerdo exactamente cómo está conectado, pero creo que también, y esa es mi pregunta, tiene que ver con que es un campo sin masa, ¿verdad? Es decir, si tuviéramos masa, tuviéramos un otro grado de libertad, y no estoy seguro si esto se relaciona con lo último que acabas de mencionar de esta ecuación de vínculo. Eso primero, tal vez. Bien, gracias, Darío. Esa es una excelente pregunta. La respuesta es que cuando el campo electromagnético tiene masa, tú aún puedes eliminar un grado de libertad por medio de este argumento. Aunque el campo tenga masa, la derivada temporal de A sub t no va a aparecer en la lagrangiana y sigue siendo un grado de libertad fiduciario, o ¿cómo se llama? No fiduciario. Eh, eso no tiene nada que ver, perdón. Sigue siendo un grado de libertad no físico, ¿está bien? Un grado de libertad redundante. Lo que no puedes hacer cuando el campo tiene masa es hacer transformaciones de calibre, porque el término, digamos, si tú a tu lagrangiana le añades el término, vas a tener un cuarto F mun U, ah, F mun U, le vas a añadir, digamos, este término m cuadrado amu. eh, el primer término es invariante de calibre, pero el segundo no. Entonces, cuando añades masa, pierdes la libertad de calibre que tienes en la teoría, ¿no? Ya no puedes hacer transformaciones de calibre y por lo tanto ya no puedes eliminar uno de los grados de libertad por medio de una transformación de calibre. Entonces, en un campo con masa, en lugar de tener 2, tienes 3 grados de libertad físicos. ¿Ok? Ah, ok. Y solo una puntualización. Entonces, la masa siempre se tiene que acoplar al A, ¿verdad? No se puede acoplar con un F contraído, por ejemplo. Eso estaría incorrecto, ¿verdad? Pues, a ver, si haces esto, por ejemplo, F-mu-nu sería simplemente una otra contribución al término cinético. Lo que podrías hacer sería, por ejemplo, eh, acoplar con el dual de Hodge del Eso. tensor F-mu-nu. No, pero esto en 4 dimensiones, esto es una derivada total, entonces no contribuye a las ecuaciones de movimiento y sigue siendo invariante de calibre. En otras dimensiones, creo que es, ¿cómo se llama esto? Chern-Simons. Este es el término de Chern-Simons, ¿no? Ujú. Sí, entonces contribuye a la dinámica. A ver, me parece, el término de Chern-Simons me han dicho que en 3 dimensiones es, digamos, en 2 más uno es un término topológico, es decir, que las soluciones de las ecuaciones de campo son f mu igual a 0, así que tienes menos grados de libertad incluso que en 4 dimensiones. No sé qué pasa en más dimensiones, la verdad.
Pero si quiere, o sea, para definir la masa de un campo, no, no es simplemente, digamos, un término cuadrático en el campo en la lagrangiana. Hay una definición más profunda de masa que tiene que ver con teoría cuántica de campos, ¿no? Donde, digamos, cuando construyes tú el propagador de este campo en teoría cuántica de campos, la definición de la masa física del campo es donde el propagador tiene un polo una singularidad, un polo, ¿no? Donde tiene un polo en el sentido del cálculo complejo. Y, digamos, para el campo electromagnético, esta es la manera de definir la masa tal que haya un polo bien comportado en el propagador del campo electromagnético. ¿Está bien? Ok, gracias. Y tal vez justo la otra pregunta va un poco por ahí, que es hasta, digamos, recapitulando más o menos lo que hemos hecho, estamos viendo la propagación del campo electromagnético en espacio-tiempo curvo, pero es todo clásico. Entonces, si fuéramos, por ejemplo, a lo que has mencionado, a teoría cuántica de campos, no sé si tal vez tienes información, cambia demasiado, es decir, se vuelve mucho más complicado o es más o menos similar a lo que estamos haciendo ahora. Esa era mi última pregunta. Sí, esa es una excelente pregunta. La respuesta es que se vuelve mucho más complicado. Se vuelve mucho más complicado porque en teoría cuántica de campos, tú no solo estás interesado en la ecuación de movimiento. Aquí nosotros estamos queriendo desacoplar la ecuación de movimiento, ¿no? Tenemos la esperanza de poder desacoplar la ecuación de movimiento, pero en teoría de cuántica de campos, más que la ecuación de movimiento, a ti te interesan los propagadores, ¿no? Y los propagadores son eh, los análogos de las funciones de Green en la teoría clásica, ¿no? Y tú solo puedes tener funciones de Green para ecuaciones desacopladas. Por lo menos eso es lo que me parece que es. A ver, déjame pensar. Sí, sí. Tal vez con alguna modificación podrías definir una función de Green para ecuaciones desacopladas, pero en teoría cuántica de campos, la teoría usual de campos depende drásticamente de que tú tienes ecuaciones de movimiento desacopladas y entonces puedes resolverlas algebraicamente al hacer una transformada de Fourier, etcétera, ¿no? Entonces, para responder puntualmente a tu pregunta, se hace tremendamente más complicado. Y por eso es tan difícil hacer teoría cuántica de campos en espacio y tiempo curvo. Y requiere de que tú estés en situaciones de alta simetría o de que tus campos sean sencillos. Por ejemplo, se puede hacer con cierto éxito teoría cuántica de campos en Kerr para campos escalares. Pero si tienes un campo vectorial como es el campo electromagnético, el hecho de que esté acoplado complica bastante las cosas. Bien, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta de aquí del público presente o si no en el chat pueden encender el micrófono o escribir también. Bueno, Fabricio ha levantado la mano, así que adelante, Fabricio, por favor. Buenos días, Condas. Una consulta, Mirko. ¿Tú Ujú. has trabajado con modos cuasi normales? Ah, sí, los modos cuasi normales. Son soluciones de... Sí, adelante. Mi pregunta es, ahorita que estás trabajando con perturbaciones, se supone que para calcular los modos cuasi normales se puede utilizar el formalismo de Chandrasekhar o el de Riggi Wheeler y Cirelli. ¿Vas a llegar hasta ese punto o es justo antes de eso? Gracias por la pregunta. Y el formalismo de Reggie Wheeler, Cirel y ellos, eso aplica solamente a Schwarzschild. Eh, Porque en Schwarzschild sí puedes desacoplar y separar la ecuación con mucha más facilidad que en Kerr. Entonces, estoy pensando tocar el asunto de los modos cuasi normales en Kerr en la última clase, porque sí se puede hacer, pero depende fuertemente del formalismo que estoy mostrando acá. La manera clásica en que se hizo esto por Tukolsky fue primero empezar en el formalismo de Newman-Penrose, desacoplar las ecuaciones y después especializar al caso de Kerr para mostrar que las ecuaciones también son separables, entonces son ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden que pueden resolverse por diferentes métodos y cuando, por ejemplo, impones condiciones de frontera razonables, puedes definir modos cuasi normales. Las frecuencias están precisamente cuantizadas por las condiciones de frontera.
Para responder puntualmente a la pregunta, no voy a tocar el formalismo de Reggie Wheeler, um, simplemente porque lo que estoy haciendo para Kerr aplica inmediatamente cuando tú estableces que A sea igual a cero, ¿no? Cuando haces que el spin del agujero negro sea igual a cero. Así que es como matar dos pájaros de un tiro casi. Entonces, esa es más o menos mi filosofía. ¿Está bien? Sí, perfecto, muchas gracias. No, gracias a ti por la excelente pregunta. Bien. No sé si hay alguien más que tenga preguntas. Ok, si no hay nadie más, yo debo abandonar la sala. Sí, tengo un compromiso en un Bien. par de minutos. Entonces, sí, creo que ya no hay más preguntas. Bueno, una vez más agradecemos la participación de Mirko y nada, muchas gracias a todos por su asistencia. Recuerden que esta tarde tenemos una segunda conferencia, perdón, a las 5 de la tarde de parte pues del doctor Marcelo Ramírez, así que a los que puedan asistir, esta tarde tenemos esa conferencia. Saludos y mañana continuamos con las clases.